Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación a estar con Murcia, la iglesia en casa. Es un placer, además, estar en casa y estar en la iglesia a la vez, ¿no? Y estar con gente querida. Es un placer, realmente me produce mucho gusto y, como bien has dicho, tanto en la oración como después, confiar en que sea el Señor el que esté al inicio y al final de este mensaje. Estoy convencido, lo digo con toda humildad, de que el Señor puso en mi corazón el tema con el que vamos a reflexionar hoy, y así con esa confianza y con esa humildad me presento delante de vosotros a través del YouTube o aquí con mis compañeros del Zoom, pues para presentar a Jesús, ¿no? Estamos en Semana Santa y es verdad que en Semana Santa lo normal sería presentar un tema sobre la crucifixión de Jesús, quizás algo que tenga que ver con la propia resurrección o con alguna de las frases de Jesús en la cruz, pero me gustaría presentar un tema que es un poquito anterior de la crucifixión, ¿no? Estamos ya en las últimas horas de Jesús antes de ser apresado y me gustaría que pudierais acompañarme y además acompañarme literalmente. Si podéis ir a vuestras Biblias, como ya Pablo he visto que ya ha cogido la herramienta, el arma, la espada del Espíritu para poder acompañar, me gustaría que pudiéramos hacerlo juntos. Gracias, Esther, por también te he visto ahí eh, agarrar tu Biblia. Y vamos a ir al capítulo 22 de Lucas. Es un texto muy conocido, es el texto que le das pues nombre al título del mensaje. Pablo me preguntaba cuál sería el título del mensaje. Zarandeados como a trigo sería el título, y es un texto que nos recuerda, ¿verdad?, a las palabras de Jesús a Pedro, que vamos a leer a continuación. Estamos en el capítulo 22 de Lucas, en el versículo 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como si fuerais trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez vuelta la confianza, fortaleza en la fe a tus hermanos. Texto muy conocido. Esta es una versión, la que estoy leyendo es la Reina Valera del 2020. Hay muchas versiones, pero me gustaría enfatizar un par de cositas, ¿no? Antes de hablar de lo que quiero decir. La primera es que Satanás nos reclama a todos, y nos reclama, no nos pide, nos reclama. Él considera que somos suyos. Os quiero mencionar, queridos amigos, a todos los que me estáis escuchando, el texto de Pablo en Efesios. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Nuestro enemigo no es el hombre. Es verdad que hay momentos en los que el hombre nos hiere, es verdad que hay momentos en los que las personas nos hacen daño, es verdad en las que a veces somos desafortunados en nuestros comentarios, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Pero nuestro enemigo no es el hombre. Si nos cuesta perdonar al hombre es porque no entendemos que estamos en un conflicto mayor, un conflicto en cuyo protagonismo lo comparten Dios por un lado, el hacedor de todo lo bueno, y el acusador de los hermanos, que es Satanás. Él nos ha, dice el texto y me fascina, Él nos ha reclamado. Fíjate que tú reclamas lo que consideras tuyo, tú reclamas aquello que consideras eh, que está bajo tu poder. Satanás os ha reclamado. Si en lugar de Simón, Simón pusiéramos nuestros nombres, Óscar, Pablo, Juan, Fran, Esther, David, cualquiera de los que formamos esta iglesia o la comunidad de creyentes que hoy estamos, sea la hora en la que sea, la que estás escuchando este audio, todos somos objetos de esta reclamación. Pablo, Satanás te quiere hacer daño, te quiere hundir. Esther, no cabe duda de que Satanás no te ama. Juanfran, lo mismo, para ti, para tu esposa, para David, para cada uno de los que estamos aquí. Él nos reclama, y esto es un tema que no me cansaré de repetir. Hay alguien que no quiere nuestro bien, y ese es el único alguien por el cual nos deberíamos preocupar, y en su justa medida, porque como veremos, ese alguien es un enemigo derrotado. Pero nuestra lucha, queridos hermanos, no es contra carne ni sangre. El texto de Pedro nos dice, ¿verdad? ¿Os acordáis? Lo compara con un león rugiente, dice: sed sobrios y velad. ¿Os acordáis, no? Porque vuestro adversario, el diablo, ese es nuestro adversario. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y escucha, te va a encontrar, te va a encontrar, te va a encontrar en un momento de debilidad, te va a encontrar en un momento de flaqueza, te va a encontrar porque el león sabe distinguir las presas. No va a atacar a las que están más fuertes, va a atacar a aquellas que están pasando por un proceso de quizás de alejamiento de la fuente del poder, que es Jesucristo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar.
lo quiero repetir para que no pase esto como parte de la introducción ni que quede desapercibido. Satanás es nuestro adversario, y lo es porque tú y yo hemos decidido formar parte del equipo de Dios. Y mientras que tú y yo decidamos formar parte del equipo de Dios, Satanás es nuestro adversario. Si pasáramos de Dios, no es que él sería nuestro aliado, pero nos dejaría en paz. El problema que tiene Satanás contigo y conmigo es que hemos decidido contra todo pronóstico creer en que Dios es amor, cosa que él no puede entender ni puede aceptar porque lleva tantos siglos atacando a Dios que el hecho de que tú y yo creamos en Dios es un insulto para él. Así que repito, él os ha reclamado para zarandearos, para haceros daño, para haceros caer, para haceros dudar, para perder aquella salvación tan grande que con tanto precio o con tanto coste se ganó para cada uno de vosotros. Él os ha reclamado. Me encanta la frase como viene ahora, pero. Él os ha reclamado, el que reclame, el que busque, el que devore, el que amenace, el que ruja, pero, hay un pero, y es que ese pero viene protagonizado por Jesús, pero yo, ese es Jesús. He intercedido por ti, Pablo, Esther, Juan, Fran, queridos amigos que nos escucháis, David, yo he intercedido, yo he rogado por ti. Satanás pide destruirte, Satanás quiere acabar contigo, pero Jesús ha rogado por ti para que tu fe, pueden faltarte otras cosas, pero que tu fe no falte. No hay cosa más bonita que saber que ante los achaques de la vida, por muy dolorosos que sean, ¿cómo diría? Hemos aprendido a caminar no por vista, sino por fe. No nos basamos en lo que vemos, en lo bien que estamos, en la cantidad de bendiciones materiales o espirituales que tenemos, sino que caminamos como viendo al invisible. Me encanta la respuesta de los tres amigos de Daniel ante la posibilidad de ser echados al foso. Que sepas, oh rey, que nuestro Dios puede liberarnos, pero si no lo hace, porque esto es fe. Fe no es confiar en que todo va a salir bien. Fe es confiar en que pase lo que pase, Dios está al control. Pero yo he rogado por vosotros. Así que tenemos dos protagonistas de la historia. No somos tú y yo. Es Satanás, que nos reclama como suyos, y Jesús, que nos ampara, que nos protege, que nos cuida, que ruega para que nuestra fe, que es lo más importante, no falte. Me encanta cuando Pablo dice, ¿os acordáis del texto de Pablo en 2 de Timoteo? Dice, he peleado la batalla, ¿os acordáis? He acabado la carrera, y dice, y he guardado la fe. Que vuestra fe no falte, porque lo único que nos va a permitir pasar por las pruebas de la vida es la fe. Así que, queridos amigos, es posible, los que me estáis escuchando, que hayáis pasado por momentos malos, que estéis pasando por momentos malos, pero recordad, vuestro enemigo no es el hombre. Por mucho que ese hombre tenga nombre y apellidos, no esperéis de las personas que os traten bien, porque acordaos, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Nuestro enemigo es mucho más poderoso que las personas que él utilizará, aunque sea en contra de su propia voluntad, para hacernos daño. A veces pensamos que son nuestros enemigos son aquellos que nos han dañado, pero aquellos que nos han dañado no han sido más que instrumentos en manos de uno que nos quiere destruir. Pero, y esto lo quiero enfatizar, pero yo he rogado por ti, Pablo, para que tu fe no falte. Y ahora dice, mira lo que dice ahora, dice, y tú, una vez vuelta a la confianza, que es todo un proceso, y tú, una vez vuelta a la confianza, ahora sí, fortalece la fe de tus hermanos. ¿Qué mejor forma de fortalecer la fe de tus hermanos que admitiendo de que tú has sido atacado por el diablo y en Cristo has resultado vencedor? Sabéis que las versiones, algunos manejamos versiones un poquito más clásicas, ¿no? Pero dice, en la versión del 2020 es, y tú una vez vuelta a la confianza. Hay otras versiones que dicen, y tú una vez convertido, otros dicen, y tú cuando hayas regresado, otros dicen, y tú cuando hayas vuelto a mí, otros dicen, y tú cuando te arrepientas y hayas vuelto a mí. ¿No os parece fascinante que Jesús dé por hecho de que Pedro va a caer, porque sabe que va a caer? ¿No os parece bonito el hecho de que Jesús trate a Pedro con la condescendencia amorosa de alguien que sabe que tiene un instrumento frágil, un vaso frágil delante? Escucha, Pedro, vas a caer, pero vuelve a mí, porque el que a mí vuelve yo no lo echo fuera. Esta es la gracia, un Dios de brazos abiertos. Si hemos caído, si Satanás nos ha tendido trampas en las que
hemos acabado cayendo, escucha, volvamos a Jesús, el cual es amplio, amplio para perdonarnos. Jesús no nos trata por lo que merecemos, Jesús nos trata por el amor que nos tiene. Vuelve a mí, tú que estás cansado y cargado, vuelve a mí. Esa frase de volver a Jesús, y tú cuando hayas vuelto, cuando aprendas, no hay mejor instrumento, déjame decirlo de esta manera, no hay mejor instrumento para la salvación de las almas que alguien que se sabe fruto de la gracia de Dios. Tú no estás aquí por mérito, no es cuánto sabes, no es cuánto has estudiado, no es cuánto o cuán bien hablas. Si tú estás aquí y eres útil en manos de Dios es porque vas y cuentas cuán grandes cosas Cristo ha hecho por ti. Y tú, querido amigo, tú que me estás escuchando, si has caído, vuelve a Jesús. Y cuando hayas vuelto, entonces y solo entonces podrás hacer esto, fortalecer la fe de tus hermanos. Yo no fortalezco la fe de mis hermanos con grandes discursos elocuentes en los que yo me mantengo encima de un atril como si nunca me hubiera equivocado, como si fuera superior a los demás. No. Nosotros como creyentes, los pastores incluidos, nosotros como creyentes, si somos útiles en las manos de Dios, es porque a pesar de las caídas hemos aprendido a volver a Jesús. Eso es lo que nos hace útiles en las manos de Dios, ¿de acuerdo? Así que esta es la forma de comenzar, este es el texto que Dios puso en mi cabeza. Satanás os ha reclamado para zarandearos, es como que él tiene esa sensación de que Óscar López le pertenece, con lo que él sabe de mí, con lo que él me ha visto hacer, con lo que él sabe de dónde vengo, quién soy, cuando nadie me ve. Pero, y ese pero es en mayúsculas, pero yo he rogado por ti, Óscar, yo he rogado por ti, para que tu fe, aunque te equivoques, aunque caigas, para que tu fe no falte. Y tú, una vez hayas vuelto a mí, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a fortalecer la fe de tus hermanos. Así que acordaos, tenemos un adversario, el adversario real que tenemos es un león rugiente que está buscando la oportunidad para hacernos caer. Y si en el pasado él lo ha conseguido, estad seguros de que lo va a volver a intentar porque él quiere destruirnos. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Pero Cristo es el que nos da la victoria. Fijaos, hay una frase del conflicto de los siglos que dice así: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace casi 6.000 años, está por terminar. Repito, la gran controversia, fijaos entre quién, entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Y me gustaría que con esta frase del conflicto de los siglos pudiéramos ir, si os parece, y me podéis acompañar al texto bíblico en Apocalipsis. Así que os invito a los que estáis ahí con vuestras Biblias. A mí me gusta, cuando alguien me invita a buscar un texto, me gusta buscarlo en mi Biblia porque parece como que al leerlo lo hago más mío. Así que yo os invito humildemente a que podáis buscar en vuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y voy a leer los versículos del 7 al 12. Es un texto muy conocido también, pero mirad, este texto que voy a leer, Apocalipsis 12, del 7 al 12, en el contexto de la frase que dice la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Está por terminar. Este es el énfasis. Y dejadme que empiece la lectura de una forma anómala por el final. Las últimas tres frases del versículo 12. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El conflicto está por terminar. El conflicto está por terminar. ¿Y sabes qué? Satanás no puede hacerle daño a Jesús si no es a través del daño que nos hace a cada uno de nosotros. Por eso, queridos amigos, los que estáis en la pantalla conmigo, Pablo, Esther, Juan, Fran, David, sois el objeto, somos el objeto, cada uno de nosotros, de la ira de Satanás. Nos quiere hacer caer, porque sabe que haciéndonos caer le hace daño a nuestro Creador, al que murió por cada uno de nosotros. Y yo os invito en esta mañana a que reflexionemos en nuestra vida. Satanás nos quiere hacer caer, ¿pero lo conseguirá o no? La respuesta es no. No por nuestro mérito, sino porque nos vamos a esconder en Cristo.
que es nuestro defensor. Así que dejadme que lea los versículos. Entonces hubo una gran batalla en el cielo, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Mirad esta frase, no sé cómo la tenéis en vuestras Biblias, pero no pudieron vencer. Satanás os ha reclamado para zarandearos, pero no puede vencer. Amén. Espero que alguien en su casa esté diciendo amén. Y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Tanto él como sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, y escuchad bien esto que decía, la gran voz desde el cielo. No es una gran voz desde la tierra, es una gran voz desde el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Esta frase es fundamental para lo que leeremos después. Así que por favor la ponéis en una estantería de vuestra mente. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Vale? Acordaos que esta frase viene desde el cielo. Hay alguien en el cielo que está contento porque por fin el diablo, que los ha estado acusando día y noche durante miles de años, ha sido expulsado definitivamente del cielo. Hay alegría en el cielo, pero, mira lo que dice ahora, ellos mismos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio que dieron, pues menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual, esta es la conclusión de este ser que habla desde el cielo, por lo cual alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Qué suerte, ¿no? Alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de los que viváis en la tierra, ay de los que estáis en la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Así que tenemos dos planos, el celestial y el terrenal. Y desde luego hay alegría, hay un evento que marca un final de la capacidad de Satanás de presentarse delante del cielo para acusar, para burlarse, para señalar. Y nos recuerda esto, ¿verdad?, a lo que leemos en Job, capítulos 1 y 2, cuando dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios como representantes de todos aquellos mundos no caídos, y entre ellos se presentó Satanás, al que se le pregunta ¿de dónde vienes?, como si le hiciera falta a Dios preguntar de dónde vienes. Y entonces Satanás, de una forma orgullosa, me imagino que pomposa, dijo, pues de rodear la tierra, de andar por ella. ¿De dónde voy a venir? Pues de mi tierra, de mi lugar, de lo que me pertenece. Entonces Dios le dice, sí, te pertenecerá, pero hay gente allí como Job, que a pesar de que tú reclamas un dominio universal, hay gente que pasa de ti y me sigue queriendo a mí. Y reconocéis la historia, ¿no? Satanás durante miles de años tuvo un acceso al cielo. Ese acceso se terminó con un evento que marcó un antes y un después. Por eso alegraos cielos, porque el que os acusaba día y noche ha dejado de hacerlo, pero hay de vosotros los que estáis en la tierra, porque ahora todo su esfuerzo está concentrado en haceros caer. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que este es el drama en el que nosotros estamos. Conforme el tiempo se acerca, queridos amigos, conforme el final de todas las cosas se acerca, Satanás redobla su esfuerzo para hacernos caer. Y si puede hacernos caer a nosotros, no solamente el daño que nos hace a nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestras esposas, a la gente que nos quiere, a la gente incluso que a través de nosotros ha conocido a Jesús. Mirad este capítulo que hemos visto, Apocalipsis 12, comparadlo si os parece conmigo con Juan 12. Así que os invito a que vayáis a Juan, el mismo autor del Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis 12, Juan 12, fácil de recordar, ¿eh? Apocalipsis 12 o Juan 12. Y en este caso os voy a invitar a que vayáis conmigo al capítulo 12, versículos 27 al 33, para que veamos el evento del que esta voz desde el cielo está hablando. Todos lo tenemos en mente, probablemente todos lo conozcamos, pero qué lindo es poder leerlo directamente de la palabra de Dios. Juan 12, versículos 27 al 33. Ahora, acordaos de que la frase de Apocalipsis 12 es ahora ha venido la salvación. Y Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Voy a decir, Padre, sálvame de esta tribulación, pero si precisamente he venido para vivir esta hora. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado este mundo. Qué bonito, ¿no? Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. ¿Veis? Es el mismo pensamiento.
Ahora, dice el texto de Apocalipsis, ha venido la salvación, la expulsión. Y Jesús dice, él anuncia, ahora va a ser expulsado el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré todos a mí mismo. Y Juan aclara diciendo, y esto daba a entender de qué muerte iba a morir. Así que dejadme que conecte. Cristo en la cruz es la victoria definitiva sobre el pecado. La garantía de nuestra salvación está en que Cristo murió en la cruz, que es lo que estamos celebrando en la Semana Santa. Pero lo mismo que Cristo en la cruz garantiza nuestra salvación, nuestra victoria sobre el pecado, a la vez Cristo en la cruz garantiza que Satanás redoblaría su esfuerzo para hacernos caer a cada uno de nosotros. Entiendo que estáis conmigo, me estáis siguiendo en la lógica. El texto clave es que Satanás nos reclama. Y yo quiero hacer este énfasis porque es muy poco probable, es imposible, dejadme que lo diga así, que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje hoy no hayamos sentido en algún momento el mordisco del diablo, el mordisco de la serpiente, ese veneno que penetra en nuestra vida y que genera en nosotros raíces de amargura que nos incapacitan para perdonar, que nos incapacitan para perdonarnos, que nos incapacitan para ser aquello para lo cual fuimos creados. Pero Cristo sigue intercediendo por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo gime y clama con gritos indecibles para que la obra de Satanás en nosotros no sea definitiva, porque Cristo es el que tiene y tendrá la última palabra. Este es un mensaje de gracia, pero me gustaría que lo escucharais no tanto como un mensaje de aquello que ya conocemos, sino un mensaje que el Señor quizás haya puesto en el corazón de este hombre que está hablando para que alguien hoy piense y decida que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestro enemigo no es el que se equivoca y nos hace daño. Nuestro enemigo es aquel que nos reclama para hundirnos. Pero yo he rogado por ti. Y me encanta, ¿no? Porque Cristo es el que nos da la victoria. Y Apocalipsis nos dice que la victoria, dejadme que lo lea otra vez, Apocalipsis nos dice solamente, dice, ellos mismos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio que dieron, pues menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando Satanás venga para susurrarte que le perteneces, reclama que tú le perteneces al Cordero, puesto que Él pagó su sangre por cada uno de nosotros. Esto me parece fascinante. Estamos en una lucha, queridos amigos, en los que nosotros somos elementos colaterales en un conflicto que va más allá de nosotros. Es por eso que se nos dice que Satanás está tranquilo cuando el hombre es indiferente a las cosas espirituales. Como gran estratega, actúa para que la indiferencia nunca abandone a la iglesia. Si eres un indiferente, si eres un apático, es muy probable que nada de lo que estoy diciendo te resulte demasiado conocido. Pero fijaos, dice Elena White, bien sabe el enemigo que todos aquellos a quienes puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Repito, bien sabe el enemigo, hablando de apatía espiritual, que todos aquellos a los que él pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. De hecho, Elena White llega a afirmar algo contundente. Elena White concluye un capítulo del Conflicto de los Siglos diciendo, nadie, fijaos qué bonito es esto, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no nos dejes caer en tentación. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Y es que finalmente, si nuestro adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar, él va a buscar esos momentos. Él va a buscar esas fragilidades, esas debilidades, esas grietas en las que él pueda penetrar en nuestra alma. Dice Santiago que nosotros somos vencidos por la tentación cuando por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia atracción nos dejamos llevar. Y es por eso que Jesús dice, velad y orad. ¿Os acordáis? Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabéis por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien lo sabe Satanás, queridos amigos, sin Cristo nada podemos hacer.
que somos débiles y en nuestra debilidad necesitamos a Cristo porque su poder se perfecciona precisamente en nuestra debilidad. En su deseo e interés por zarandearnos, a los que queremos dejar la indiferencia espiritual y religiosa, vemos que el primer paso es inducirnos a la falta de vida espiritual, a vivir de la renta. Así que Satanás, su primer paso en su estrategia por zarandearnos será hacernos alejar de la vida espiritual, no tener tiempo, no encontrar gusto, no sentir asombro ante lo espiritual, tener apatía por lo espiritual, empezar a mirar con lenguaje crítico a lo que el pastor dice o a lo que la iglesia propone, empezar a criticar a los hermanos, empezar a atacar a unos y a otros. Esto es lo que Satanás va a hacer en primer lugar. Pero ¿qué más quiere hacer para zarandearnos? Permitid que nos adentremos un poquito en algunos aspectos de los ataques del diablo. Y es verdad que dicen que el diablo, en su estrategia satánica, en su inteligencia diabólica, tiene una estrategia preparada para cada uno de nosotros y lo que funciona conmigo no funcionará contigo. Pero dejadme que hablemos de algunas cosas que son grandes rasgos. La primera, la crítica. La crítica, el mirar con ojo crítico todo, ¿no? Y a las personas. Elena White habla de la religión de aquellos que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo. Y ella concluye, fijaos lo que ella dice, estas personas son los mejores agentes de Satanás, son los acusadores de los hermanos, que no son pocos. Así que hay gente que en lugar de intentar crecer en el conocimiento de la verdad, se la pasa criticando, se la pasa quejándose. No, pastor, es que yo soy atalaya y en el nombre del Señor tengo que denunciar, porque al pecado hay que llamarlo por su nombre. Querido hermano, si eso sientes que es lo que Dios ha puesto en tu corazón y que esa es tu misión, reevalúalo, porque el propio Jesús dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar. Si el intento por el que tú señalas es solamente para hacer sentir culpable al que ya es culpable, acuérdate, eso es lo que hace Satanás. Si tu intento es por restaurar, si lo haces por amor, si lo haces en el espíritu, lo harás de una forma muy distinta, ¿de acuerdo? Así que primer ataque de Satanás, la crítica. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esto es un lenguaje muy fuerte de Jesús, quizás más fuerte incluso que el de la purificación del templo. Porque Jesús con las palabras lo que estaba diciendo es, hay gente que pretende ser religiosa, pero que su carácter no se parece al del Padre, sino al del diablo, el acusador, el que critica, el que señala, todo el día mirando el pecado ajeno. Y Jesús dijo, escucha, si quieres ayudar con la paja que tu vecino tiene en el ojo, quita primero tu viga. Y esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? Segundo elemento, la indiferencia doctrinal, el no tener muy claro lo que creemos. Una estrategia del diablo es que no importa lo que creamos, lo importante es simplemente que vivamos en el amor, ¿no? Lo cual nos lleva a la confusión más absoluta. Mira lo que dice ella, lo cierto es que ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Hemos de ser honestos con el texto bíblico, hemos de ser fieles al texto bíblico, hemos de ser sinceros con el texto bíblico. Así que la indiferencia religiosa, el que todo vale, el que yo pienso, yo creo, yo opino, a mí me parece, a mí siempre me han enseñado esto, pero yo ahora creo esto, hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Una iglesia no puede progresar en santidad si no buscan todos sus miembros ardientemente el conocimiento de la verdad. Y para eso el escrito es fundamental. No contradigas lo que la escritura diga, no fuerces textos, no le hagas decir lo que tú dices que dicen porque a ti simplemente parece que tu teoría es un poquito mejor que la que la iglesia tiene. Ten mucho cuidado y sé humilde. Y lo mismo que digo para ti, desde luego lo digo para mí. Tercer elemento, la duda. Esto nos hablaba Merche en el primer mensaje esta mañana un ratito, pero fijaos, en un mundo relativista donde pareciera que ser crítico, escéptico e incluso receloso de todo lo revelado y sobrenatural, pareciera que todo esto es señal de inteligencia, de liberación, incluso de prestigio, se ha perdido de vista que el conocimiento humano es limitado e imperfecto. Se exige a la Biblia o se exige que la Biblia demuestre su veracidad y no son pocos los que tristemente se muestran demasiado sabios en su propia opinión como para escudriñar las santas escrituras con contrición, pidiendo, como decíamos antes, ardientemente que Dios los guíe.
Y estos, los que señalan su pensamiento por encima de lo que la Biblia revela, la hermana White dice, no tienen escudo contra el error. Están indefensos contra la mentira. Elena White dice, la duda está de moda hoy y muchos son los que miran la palabra de Dios con la misma desconfianza con la que fue mirado su autor. Muchos critican lo que no entienden y otros se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda las mentes de los demás. Y hay quienes también critican y argumentan por el mero gusto de discutir y después, por mantener su posición, se cierran las puertas del paraíso. La duda está hoy de moda y son muchos los que miran la Biblia con la misma desconfianza con la que fue mirada su autor. Muchos critican lo que no entienden y otros se deleitan en buscar en la Biblia algo que confunda la mente de los demás. Yo he tenido hermanos de estos en mis iglesias. Gente que siempre le está buscando los tres pies al gato. Gente que siempre está buscando el texto difícil para polemizar. Que obvían la gracia divina, que niegan la sencillez del Evangelio, como dice Pablo en 2 de Corintios, la sencillez del Evangelio de Cristo, para meterse siempre en temas súper polémicos, en temas complejos, en temas que nos llevan a discusiones absurdas. Hay gente que se especializa en la iglesia en siempre buscar el texto difícil para polemizar. Y Elena White dice que esta es una actitud muy peligrosa, ¿de acuerdo? Porque hay gente que le gusta tanto discutir que después, para mantener su propia posición, se cierra las puertas del paraíso. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la duda. Y fijaos lo que dice ella. Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda, los encontrarán. ¡Wow! Todos los que buscan motivos de duda, los encontrarán. Fe, dice ella, es un camino. La duda es otro. Uno se alimenta de la palabra y el otro de los pensamientos humanos. Sé que me estáis siguiendo, pero Satanás nos ha pedido para zarandearnos y él tiene 1000 maneras de hacerlo. La crítica, la duda, la indiferencia religiosa, el no conocer bien qué creemos. Cuando nos preguntan, ¿y por qué guardamos el sábado? Uy, espera, me pongo nervioso y llamo al pastor para que el pastor conteste por mí. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos que pasó algo en 1844? ¿Por qué creemos que estamos en pleno proceso del juicio investigador? ¿Por qué creemos que el mensaje de los 3 ángeles es un mensaje relevante para nuestra iglesia hoy? ¿Por qué no comemos esto o nos abstenemos de aquello? ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, ¿os acordáis? Dice que estemos preparados para dar una respuesta razonada de la fe que tenemos. ¿Por qué creemos lo que tenemos? No hace falta que seamos expertos en teología, no hace falta que manejemos el griego y el hebreo, pero ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros? El otro día, llegados a este punto, escuchaba a un pastor al que yo sigo mucho, que contaba la experiencia de su papá. Este papá de este pastor era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, pero él dice que cada 2 semanas una iba a la iglesia y la otra se iba a la montaña. Una iba a la iglesia y la otra iba a la montaña, porque en una él quería recibir el alimento, pero en otra él quería darlo. Entonces él se iba a las aldeas donde vivía la gente un poco pobre y les daba su testimonio. Y cuando le preguntaban, pero si usted no sabe ni leer ni escribir, ¿qué es lo que usted les cuenta? Y él les decía, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Me parece fascinante, me parece tan bonito. Hay un testimonio basado en lo que Cristo no solamente ha hecho, sino puede seguir haciendo en nuestra vida. Dice la Biblia que conforme vamos conociendo la verdad, y es verdad lo que decía esta hermana, la verdad es una persona que es Cristo, pero la Escritura es la que nos habla de Jesús. A medida que conocemos a Cristo a través de la Escritura, nuestra vida va siendo cada vez más libre, y hay un antes y un después, nuestra vida cambia, nuestra forma de tratar a los que nos hacen daño. Pablo dice, nos maldicen y bendecimos. Esteban dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Él no esperó a que le pidieran perdón. Esteban extendió, no hablo de Jesús que en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El propio Esteban, que es parecido a ti y a mí, él sabía que su guerra no era contra los que le estaban apedreando, porque Satanás nos ha reclamado. Él cree que somos suyos para zarandearnos y lo va a hacer a través de muchas cosas. Un momento de flaqueza, un momento de debilidad, una tendencia humana, un
un pecado no confesado. Satanás nos va a hacer caer, pero Jesús dice, pero yo he rogado por ti, para que cuando hayas caído puedas volver. Y cuando hayas vuelto, yo te voy a usar para restaurar a tus hermanos. Es que me parece tan bonito el Evangelio, queridos amigos. Satanás lo va a hacer todo, todo lo posible. Hay gente que está en la iglesia y está instalado en la crítica. Hay gente que está en la iglesia y está instalada en la apatía. Creen que son salvos por ser miembros de iglesia, pero están más perdidos que aquellos que ni siquiera conocen a Jesús. Satanás quiere perdernos y lo va a hacer de muchas maneras. Y ahora permitidme, queridos amigos, ya que dedique los últimos, no sé, 7, 8 minutos a problemas específicos. Esto es como, a mí me gusta decirlo así, es como si nos sentáramos en el sofá de casa y los adventistas nos pusiéramos a hablar. ¿Qué nos está pasando? ¿En qué momento de nuestra historia estamos? Más allá de los desafíos de iglesias cerradas por el confinamiento y todo lo demás, ¿qué nos está pasando? ¿Cuáles son los ataques? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con la iglesia? Hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero permitidme que hablemos, en este caso, en otro caso podríamos hablar de otras cosas, de las enseñanzas engañosas que se van introduciendo dentro de la iglesia. La hermana White dice que a lo largo del cristianismo, de la historia del cristianismo, son innumerables las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que se han puesto o que imperan en el seno de la Iglesia de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Miremos el cristianismo, y aquí tenemos a un profe, ¿no?, de la facultad como es Pablo, pero miramos el cristianismo en la historia y vemos, ¿no?, la Inquisición, vemos la doctrina del infierno, vemos la doctrina de la inmortalidad del alma. Hay tantas doctrinas erróneas que presentan un carácter de un Dios deformado. ¿Cuánto daño se ha hecho a los pobres y fieles creyentes que querían creer pero no podían? Porque a Dios no se le puede creer por miedo, sino por amor. ¿De acuerdo? Innumerables son las doctrinas erróneas, dice ella, que a lo largo de los siglos se han introducido dentro de la iglesia cristiana. Y eso es algo que nos preocupa, ¿no? La existencia del infierno, la negación de la existencia real y literal del diablo. Pero más allá de la historia, como os decía, lo que me gustaría es que pudiéramos hablar un poquito de lo fácil que es arrastrar a personas que han sido parte de nuestra iglesia adventista. El amor por lo novedoso, la falta de estudio y criterio bíblico, la manipulación de los escritos y sobre todo de los escritos de Elena White, el acceso ilimitado por las redes sociales a innumerables y polémicas verdades. Todo contribuye a vivir un momento de la historia que para nosotros ciertamente es peligroso, donde el justo, querido hermano, vivirá por la fe. Ya no me puedo basar en lo que me dicen por internet. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y en oración con el Espíritu Santo intentar vivir la verdad conforme es en la Escritura. Así que dejadme que mencionemos algunos de los desafíos que hoy en día vivimos en la Iglesia y con esto ya terminamos. Por ejemplo, uno de los desafíos que vuelve con fuerza y que cada dos por tres aparece en la Iglesia, la no divinidad de Jesús. ¿De acuerdo? Me sorprende, ¿no?, el hecho de que en nuestra Iglesia haya personas antitrinitarias, que se llaman así, ¿no?, que niegan la personalidad del Espíritu Santo y ahora ya niegan que Cristo sea Dios, ¿no?, que Dios es el único. Y es posible que quien me esté escuchando pueda simpatizar con este tipo de teologías, pero son teologías erróneas que contradicen de forma absoluta lo que la Biblia presenta. Fijaos, la hermana Watt dice, esto contradice la no divinidad de Jesús, esto contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. No solo rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como revelación de Dios. Este tema preocupaba mucho a Elena White, puesto que ella, un poquito más adelante, dice, si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en ellos. Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios para la redención del hombre. ¡Wow! ¡Wow! A mí esto me fascina, porque ya no solamente hay hermanos que ahora son
pues, judíos mesiánicos o adventistas mesiánicos. Ahora ya no solamente hay hermanos que son antitrinitarios en el sentido de que solo hay un Dios verdadero, y ya no, sino que también hay incluso teólogos, ¿no? Incluso algún expastor, ¿verdad?, que simpatiza con este tipo de corrientes. Pero esto es violentando lo que la Biblia dice. El Padre y yo uno somos. Podríamos aquí, ¿verdad?, citar montones de declaraciones que son inequívocas. Yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, soy el creador de todo. En fin, no quiero hacer esto más largo, pero qué pena, ¿verdad? Qué pena que en el siglo XXI sea tan fácil arrastrar a personas que en otro momento tuvieron una fe quizás más fuerte. Qué fácil es el amor a lo novedoso, el que ciertas personas me hablen de una forma tan melosa, tan suave, tan dulce, tan bonita del amor de Dios, que me arrastran a negar lo que la Biblia dice. Esto me parece muy peligroso. Por eso Satanás nos ha reclamado para zarandearnos como a trigo. Al final, Satanás no solamente le importa que haya 100.000 doctrinas distintas, lo que quiere es que nos perdamos. Eso es lo que él quiere, esa es la finalidad que él busca. ¿De acuerdo? Primer error, la no divinidad de Jesús. Otro error que penetra en la Iglesia, no con mucho protagonismo, pero que lamentablemente tenemos que lamentar, ¿no? Valga la redundancia. Como adventistas tenemos que defendernos en un mundo evangélico que nos señala como una secta judaizante. Nos tenemos que defender de aquellos que dentro de la Iglesia, siendo adventistas o pretendiendo ser adventistas, siguen poniendo fechas para el retorno de Jesús. Entonces ahora, con cálculos más o menos sofisticados, pues ahora la doctrina que conocéis, que se ha hecho muy famosa por Víctor San Vicens, y lo digo con nombre y apellido, es la doctrina que dice que en el 2031 vendrá Jesús. Y hay hermanos sinceros que están convencidísimos de que esta doctrina es plausible y por lo tanto esperan convencidos de que en el 2031 venga Cristo. La teoría nos dice que Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero que nadie habló del año. Elena White dice específicamente que nadie puede declarar ni el día, ni la hora, ni el año de la segunda venida. Pero es que además la Biblia es clara cuando dice que hay cosas que Dios ha puesto bajo su sola y única potestad. Y una de estas es ella. Pero qué fácil es. A mí no me preocupa tanto que haya voces que mienten, sino qué fácil es arrastrar a aquellas personas que, siendo de la Iglesia, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Porque Satanás nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y qué triste es ver que el zarandeo sacude a la Iglesia con doctrinas que deberían estar clarísimas a estas alturas del juego. Pero lamentablemente se levanta una voz con un cálculo profético que le parece súper iluminado y arrastra a personas. Y bueno, el consejo de Pablo a la Iglesia de Tesalónica sigue siendo importante. No dejéis que nadie os engañe de ninguna manera. Entregarse a una esperanza no apoyada por la Biblia conlleva ser inducido a seguir una conducta errónea. Seguir poniendo fechas es exponerse a la mofa de los que no creen, correr el riesgo de ceder al desaliento y perder de vista las verdades esenciales para la salvación. Elena White dice: la amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la obra de preparación a menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra vez, sino para ser defraudadas, su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. Es que hay gente que prefiere poner una fecha porque lo ven entonces más tangible, pero el problema es que no entienden que hoy, ahora es el día de la salvación, que es peligroso demorar, que es peligroso hacer lo que la Biblia no nos ha autorizado a hacer. Fijaos si es importante este tema, que Elena White vuelve a decir: cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anuncian y echa oprobio contra el gran movimiento adventista, porque aquí, dejadme que diga esta expresión, que es un refrán: pagamos justos por pecadores. Sale uno por ahí diciendo que es adventista y ya todos los adventistas vamos poniendo fecha. Y mira lo que dice ella, Dice, una vez haya pasado la fecha, como ha pasado en tantas y tantas ocasiones, él se encarga de cubrir de ridículo y desprecio a quienes lo anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista. Los que persisten en este error
llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. Es verdad que para el 2031 queda mucho, son 10 años, pero es que no importa la fecha. Es que no importa la fecha, hermano mío querido. Lo que importa es que la Biblia dice que eso no lo puedes hacer, no lo hagas. Y sin embargo viene gente con razonamientos más o menos sofisticados y arrastran. Y me preocupa a mí que se arrastre con tanta facilidad a tantas personas que de otra manera podrían ser fieles, porque lo han sido hasta aquí. Y termino, queridos amigos que estáis aquí en el estudio, disculpad, no quiero hacer esto mucho más largo, pero termino con un error que ahora, pues bueno, se está poniendo de moda, ¿no? Y es que al final Dios salvará a todos. Dios es tan bueno que en su misericordia, en su gracia y en su bondad, pues Él finalmente hará que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Y que en ese conocimiento todos lo glorificarán. Hay un texto que viene a mi mente, antes de leer las citas que tengo ahí puestas, pero hay un texto que viene a mi mente que dice, ¿os acordáis de Filipenses 2, ¿no? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Tomó forma de hombre, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte en la cruz, y es por eso que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y ahora viene, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se arrodillen, confiesen, ¿verdad? Con su lengua, se arrodillen los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llegará un momento en el que nos dice que incluso Satanás doblará su rodilla, esto lo sabemos por el conflicto de los siglos, y reconocerá que Cristo es justo. Pero ese reconocimiento llegará demasiado tarde. No es un reconocimiento para arrepentimiento, sino un reconocimiento para maldición. Dice que fuego descenderá del cielo y acabará. En fin, hay muchos textos que podríamos citar, pero hay una corriente, ¿verdad? Queremos hablar del amor de Dios, quizás porque también reconozco que como iglesia a veces hemos perdido de vista el amor de Dios y ahora necesitamos recuperarlo. Hemos sido demasiado legalistas a veces, hemos sido demasiado formales, le hemos dado más importancia al pantalón, a las joyas, a la apariencia, a la comida, que al evangelio. Y ahora hay una corriente, ¿verdad? Que como todo en la vida, ¿verdad? Cuando te vas hacia un extremo, ahora vuelves hacia el otro, y entonces ahora te vas al extremo de, Jesús no hará ni bien ni mal, sino que salvará a todo el mundo. Y esta corriente, no quiero ahí mencionar a nadie, aunque quizás todos conozcáis a algunas de las personas que lo está predicando, en especial en España, pues tiene una cierta influencia un hermano, no sé si es hermano o no, pero que vive en Australia y que parece que es de origen español, que se llama como yo, ¿verdad? Pero a mí me preocupa lo que estoy viendo, porque veo que cada vez son más las personas que comparten este mensaje me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi forma de ver a Dios. Y yo me pregunto, ¿no tienes la Biblia para eso? ¿No tienes la Biblia para ver a Dios de una forma distinta como lo veías hasta ahora? ¿Por qué tienes que ir a lo novedoso? ¿Por qué tienes que ir a algo que contradice lo que la Biblia dice para entonces sí ver a Dios como quiere ser visto? Me preocupa, me duele, me daña y me rompe el corazón. Y con esto termino. Elena White afirma que esta enseñanza, Dios salvará a todos, forma parte de la gran mentira de Satanás: no moriréis. Siendo que Dios es amor, hay quienes no ven otra alternativa: toda la humanidad será finalmente salvada. Así se estimula que vivamos vidas desordenadas sin tomarnos en serio la obra del Espíritu en nosotros. La intención del enemigo con tales sofismas, engaños, es mentir y engañar a muchos y arrullarlos en la cuna de una seguridad que los llevará a la destrucción. Elena White se opone a tal visión al afirmar lo siguiente: los que se lisonjean con la idea de que Dios es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte. Hay que hacer un silencio aquí. Los que se lisonjean, los que ahora mismo presumen, los que están presentando esta idea de que Dios es demasiado bueno, demasiado misericordioso, que lo contrario sería negar su misericordia, que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios no puede dejar de hacer cosas buenas. Para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar la cruz del Calvario, donde Cristo murió la segunda muerte por cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Dios es amor, eso es innegable, eso es indiscutible. Dios es amor y destruirá el pecado para siempre, y lo hará precisamente porque Él es amor. Y todas las manifestaciones de su justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios,
de un Dios de misericordia, de paciencia y de bondad. Todo lo que Él haga tiene que ver con su carácter. Y fijaos lo que ella dice, ¿no? Porque he escuchado, ¿verdad?, en estos audios, en estos vídeos, no, lo que quedará destruido en el lago de fuego es la persona, es el hecho, es el carácter de la persona, pero la persona será restaurada. Incluso se habla de que Satanás volverá a ser Lucifer. Son barbaridades teológicas que lamentablemente hace que mucha gente dude del mensaje que la Iglesia Adventista presenta. Fijaos lo que dice Elena White. La verdad no agradará nunca al mentiroso. La mansedumbre no satisfará jamás la vanidad y el orgullo. La pureza no puede ser aceptada por el disoluto. El amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos en los intereses egoístas de la tierra? Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia decisión de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Termino solamente con dos pensamientos. El primero dice que leía un texto de Timoteo, este hermano que presentaba este tema, y decía: Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento. Dios quiere. Dice, ¿qué clase de Dios tonto sería uno que quiere lo que sabe que nunca va a ocurrir? Decía esta persona, insultando a Dios, que me pareció una barbaridad, Pero recordáis el texto conmigo, ¿verdad?, de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, pero tú no quisiste. Decir que Dios es tonto por querer lo que sabe que nunca va a ocurrir es absurdo, porque Dios en su amor lo intenta hasta el final para que cada uno de nosotros no se pierda, sino que procedamos por el Espíritu al arrepentimiento y tengamos vida eterna. Así que me parece absurdo insultar a Dios por desear y por querer aquello que Él sabe en su corazón que nunca va a ocurrir. Pero es que el amor es así. El amor desea hasta lo imposible, pero Dios en Cristo lo hizo posible para todo aquel que cree. Y esta es la tristeza, que no todos quieren. Así que termino, queridos hermanos de Murcia, queridos amigos, termino con esta reflexión. Son muchas más las cosas y los procesos y las mentiras y las estrategias que Satanás utilizará para zarandearnos a todos como a trigo. Hoy es el día de la salvación. El que crea estar firme, que mire que no caiga. Nosotros hemos sido amonestados, sobre todo aquellos que hemos alcanzado el fin de los siglos. Hoy, hermanos míos, hoy Jesús sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Así que te ruego en el nombre de Jesús, si hay alguien a quien tú debas perdonar, hazlo sin esperar que la persona te pida perdón. Si hay alguien a quien tú le puedas extender tu misericordia porque sabes que esa persona es víctima de lo mismo que eres víctima tú, que es del odio del enemigo, extiéndele la misericordia, porque dice que el cristiano recibe de gracia y da de gracia. Así que este es mi mensaje para ti hoy. Todos hemos sido mordidos por el diablo, todos, y lo seguiremos siendo, pero cuando hayamos vuelto a Cristo y sigamos volviendo a Jesús, entonces restauremos a nuestros hermanos. Que Dios os bendiga. Amén.